Bienvenidos a la clase de anatomía quirúrgica de la región cervical. Esta es una clase que principalmente va a mencionar la parte osteológica y muscular del cuello, porque son los principales accidentes o estructuras con las que uno se topa en los accesos quirúrgicos, pero no están descritas las vísceras del cuello, que han tenido una descripción bastante detallada en los cursos de pregrado, ¿no? Entonces, para comenzar, diremos que el cuello es una estructura que está formada por los siguientes componentes óseos. Por un lado, las vértebras cervicales, que las vemos acá. Por otra parte, el hueso hyoides, ¿no?, que se encuentra articulado con el resto del esqueleto mediante estructuras cartilaginosas y por lo tanto en las radiografías sale como si fuera un hueso flotante. Y además forma la parte superior de lo que va a ser la laringe, antes de los cartílagos laringeos, y también sirve de base ósea a la raíz o a la formación de la lengua. Después tenemos al manubrio esternal, que se encuentra mucho más abajo, ya como un límite superior del tórax, y la clavícula, que también lo va a separar o lo va a delimitar de la articulación del hombro, ¿no?, que es el comienzo del miembro superior. En la siguiente diapositiva tenemos los mismos elementos, pero ya separados en las imágenes, ¿no? Tenemos la columna cervical formada por, recuérdese que la primera es el atlas y está articulado al axis. Las dos cervicales tienen unas características muy propias. Y luego tenemos a las 7 cervicales que le continúan. Nótese que sus apófisis espinosas van creciendo en longitud desde la primera hasta la séptima cervical. De hecho, que la séptima cervical es la más prominente, incluso palpable en anatomía de superficie. Todas estas vértebras cervicales, si ustedes pueden observar aquí la forma, eh, tienen un cuerpo vertebral bastante más ancho que alto, tiene poco espesor pero bastante anchura, y se caracteriza o se diferencia de las otras vértebras cervicales por sus carillas articulares, ¿no? Muy particulares, que ya en la parte torácica tienen un sentido oblicuo. En cambio acá sus carillas son casi totalmente transversales, ¿no? Además, algo que los va a distinguir del resto de vértebras es precisamente el agujero donde pasa una de las ramas de la carótida interna, que es la arteria vertebral, ¿no? Algo muy distintivo de las vértebras cervicales. Tenemos aquí el hueso hyoides, que podemos ver que tiene la forma de una herradura prácticamente, con dos accidentes óseos muy característicos de él, ¿no? Las astas mayores y las astas menores. Luego tenemos a la parte superior únicamente, o que se le llama manubrio del esternón, recordando que el esternón siempre se lo compara en forma con una espada, y por eso esta parte superior sería el manubrio de esta espada, por eso se llama manubrio. Y finalmente tenemos la clavícula, que como decíamos ya forma parte del límite, o principalmente va a formar parte de lo que es la articulación del hombro, pero actúa en este caso en el cuello como un límite inferior, ¿no? Porque en este hueso se van a insertar muchos de los músculos infrahioideos, por ejemplo, que están muy relacionados con el ingreso quirúrgico al cuello. Luego tenemos los músculos del cuello, ¿no? Vamos a dividirlos en grupos regionales, y por lo tanto primero tenemos la región lateral del cuello, o sea, hacia los lados derecho e izquierdo. Otros le dicen región anterolateral, es también válido ese nombre. Y uno de los primeros o más superficiales es el platisma, que no lo tenemos en esta imagen, pero lo vamos a ver posteriormente. El esternocleidomastoideo, que es uno de los más prominentes, voluminosos y fácil de distinguir incluso en la anatomía de superficie. Escaleno anterior, medio y posterior, que se encuentran bastante más pegados a la columna cervical y en un plano mucho más profundo. Intertransversos del cuello, que van a ser precisamente también muy pertinentes o cerca de la columna cervical,
Y el recto lateral de la cabeza también muy relacionado a la unión entre la cabeza o la articulación entre el cráneo y la columna cervical, ¿no? Bastante profundo estos últimos músculos. Y en imágenes separadas tenemos precisamente a todos, ¿no? Al platisma del cuello, que antiguamente se le decía platisma mioides, en algunos libros o textos todavía está vigente esa nomenclatura y hasta donde yo sé todavía no se ha descartado o no se le ha actualizado del todo. Es uno de los más superficiales como puede observarse. Podemos ver en la imagen que este platisma mioides es bastante plano, de hecho que es un músculo que se confunde mucho con la aponeurosis superficial. En el gráfico podemos ver que incluso está un poco por encima de esta aponeurosis. De hecho que en las disecciones de cadáveres conservados con formol es un poco difícil trabajar este músculo, ¿no? Porque está muy pegado al tejido subcutáneo y es lógico que en un cadáver en que no se ha tenido mucho cuidado de conservar la elasticidad de la piel, entonces hay problemas de sacarlo con o disecarlo con la piel misma, ¿no? Y no se puede distinguirlo de muchas maneras en el cadáver. En el paciente vivo, en cambio, es un músculo bastante notorio, ¿no? Y se encuentra en el espesor, como decía, de la piel, antes del plano de la aponeurosis superficial. Luego, en la segunda imagen del centro, tenemos al músculo esternocleidomastoideo, que como indica su nombre, va a tener inserciones en el esternón, aquí en el manubrio externo. También tiene una cierta inserción en la clavícula, de ahí esternocleido y mastoideo porque se termina insertando hacia arriba y hacia afuera en la apófisis mastoides del hueso temporal de cada lado, ¿no? Un músculo muy importante que juntamente con otros, su contracción va a producir el giro de la cabeza sobre el cuello. También tenemos acá uno de los músculos muy particulares del cuello, que es precisamente los músculos intertransversos del cuello, que como indica su nombre van a estar entre las apófisis transversas. De hecho son dos, uno anterior y otro posterior, y como se puede observar, en medio de ellos va a transcurrir la arteria vertebral por el agujero vertebral que ya habíamos visto en las vértebras cervicales, ¿no? En la parte ósea. Y finalmente tenemos esta imagen que nos muestra a todos los músculos escalenos, principalmente el escaleno anterior, medio y posterior, que aquí se los encuentra bastante bien diferenciados. Nótese que son bastante profundos. Sin embargo, dependiendo del acceso quirúrgico, es posible encontrarlos en cirugías, no es una región, pese a ser tan profunda, no es una región inaccesible desde los lados del cuello. Otra cuestión, ¿no? De que precisamente aquí tenemos al músculo largo del cuello que se inserta en los cuerpos vertebrales de las cervicales y tenemos incluso al músculo largo de la cabeza que va a unir a la parte del hueso occipital con las primeras vértebras cervicales y también aquí muy lateralizado, ¿no? Sobre todo entre el axis y el músculo occipital y parte del temporal, el músculo recto lateral de la cabeza, ¿no? También en casos de fracturas cervicales es necesario incidir a esta profundidad, ¿no? Pero ya es quizás tema de otra clase hacer detalles respecto a esta parte. Luego tenemos a los músculos de la región anterior del cuello, ¿no? Ya no a la parte lateral. Y primero tenemos que clasificar en estos músculos según en base al nivel que ocupan, tomando como referencia o como el límite al hueso ioides, ¿no? De esa manera los separamos en supraioideos e infraioideos. Los supraioideos lo vemos mejor en esta toma, que es precisamente del libro de la Target.
Es una toma posterior, ¿no? De la mandíbula y el hueso hioides aquí lo tenemos por debajo. Entonces vemos al músculo milohioideo, al músculo digástrico, que lo vamos a ver en otras tomas, no está aquí presente, pero nos da un detalle también del genioideo, ¿no? Que son de hecho los músculos más difíciles de ver por otras tomas, y el geniogloso, ¿no? En las otras figuras vamos a poder ver el músculo digástrico con mayor amplitud. Y lo que decía, ¿no? El músculo digástrico en esta toma también entre la quijada y el hueso hioides, pero con vista anterior ya. Podemos ver aquí el vientre anterior del digástrico y el vientre posterior, ¿no? Que hace hay una especie de tróclea, de tejido fibroso, que hace que se apoye en el hueso hioides, ¿no? Sobre todo esta tróclea o polea está muy fijada al asta menor de este hueso. Y tenemos al músculo milohioideo en toda su extensión, que forma parte de la base del mentón, ¿no? Sobre todo la parte muscular. Seguimos con los infrahioideos, ¿no? Tenemos al esternohioideo, que aquí está un poco resecado, ¿no? La parte anterior, pero vemos que se dirige desde el esternón hacia el hueso hioides, precisamente, haciendo honor a su nombre. El homohioideo, que se dirige desde el omóplato hasta el hueso hioides, y es bastante largo, y tiene un tendón intermedio, ¿no? Lo que lo hace un músculo de tipo digástrico. Esternotiroideo, ¿no? Que va a ser precisamente desde el esternón también, desde el manubrio esternal hasta el hueso tiroides, o hasta el cartílago tiroides, y lo tenemos a este lado. O sea, una vez que retiramos el esternohioideo, somos capaces de ver el esternotiroideo. Nunca hay que confundir, ¿no? Uno se inserta directamente en el hueso hioides, y el que está debajo se inserta en el cartílago tiroides, que no es lo mismo, y el tiroideo, ¿no? Que es mucho más corto, que se encuentra entre el tiroides y el hueso hioides. Acá ya tenemos a todos los grupos musculares, ¿no? Haciendo una revista de tanto de los suprahioideos como los infrahioideos. Suprahioideos siempre se ve superficialmente al músculo digástrico, al milohioideo. También tenemos todos los que hemos hablado anteriormente, ¿no? Al esternohioideo, al esternotiroideo, al tiroideo, al homohioideo, que hemos dicho que es un músculo digástrico, y la misma imagen tenemos, ¿no? Nótese que aquí en la imagen de la izquierda todo ya está recubierto principalmente por la masa muscular del esternocleidomastoideo, ¿no? Que es un músculo mucho más superficial, y encima de este viene la aponeurosis superficial y el platisma mioides, que aquí está resecado, ¿no? Entonces ve primero el platisma, luego la aponeurosis superficial, y debajo está recién el esternocleidomastoideo, que es uno de los músculos más superficiales, y recién de ahí nos da acceso al resto de músculos. Pero nótese algo muy importante, nos referencia de que entre los límites de los esternohioideos, por ejemplo, hay una parte fibrosa media, ¿no? De cerca de la línea media, podríamos decir muy coincidente con la línea sagital, que nos va a permitir acceso a los cartílagos tiroideos, a la tráquea, y precisamente se usa para las famosas traqueostomías o para cualquier intervención también más inferior, por ejemplo, operaciones de la glándula tiroides, que vamos a ver unos ejemplos al final, como y esta configuración anatómica entonces nos da un espacio natural, ¿no? Para poder tener acceso quirúrgico a estos elementos anatómicos mencionados. Tenemos al último grupo, ¿no? de los músculos del cuello, que les denominamos prevertebrales, que es un poco distinto a los laterales, al grupo anterior. Este grupo, como indica su nombre, se encuentra bastante pegado, pero a los cuerpos vertebrales de las cervicales.
Y entre ellos tenemos a tres importantes, ¿no? Que algo ya los habíamos mencionado al principio. El músculo largo del cuello, el músculo que lo vemos acá, en la parte central, el largo de la cabeza, que decíamos, ¿no? Hace un intermedio, una unión entre el occipital y las vértebras cervicales y el recto anterior de la cabeza, ¿no? Que va a estar entre también el occipital y sobre todo la primera vértebra cervical, ¿no? Que es el atlas. Entonces, estos músculos aquí los tenemos ya en una imagen mucho más general, digamos, en una vista general, en donde podemos apreciar aquí a lo largo los cuerpos vertebrales, la columna cervical. A los lados se encuentra obviamente el recto, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza más arriba, el largo de la cabeza que se encuentra un poco superior, ¿no? O digamos en un plano mucho más anterior, pero central respecto a los músculos escalenos, ¿no? Misma imagen acá para apreciar. Nótese de que siempre ocupan más que todo las partes laterales de las vértebras y por lo tanto la parte anterior queda un poco descubierta o simplemente recubierta por un tejido fibroso, ¿no? En aquellos casos de vértebras cervicales, lastimosamente es un poco difícil acceder por la parte anterior, pero se puede hacer debido a esta disposición anatómica que nos permite ingresar a la parte central. Pero, como vuelvo a decir, ese es un tema de el área especializada quirúrgica en traumatología cervical. Luego hay que mencionar a las aponeurosis cervicales, ¿no? Que como todos sabemos son el tipo de tejido fibroso que va a cubrir a los músculos. En el cuello tiene una disposición muy superficial, o mejor dicho, muy especial, muy particular. Pero vamos a hablar de tres principalmente, ¿no? De la aponeurosis superficial como tal, que la tenemos en este gráfico pintada en verde, que como se puede observar va a recubrir la parte anterior del cuello, ¿no? Y todos los accidentes debajo del tejido celular subcutáneo, por eso es la más superficial. En la parte de atrás casi no cubre ningún músculo, solamente forma como una capa fibrosa. Luego tenemos la profunda, que la vemos acá en color morado, digamos, o fucsia, que principalmente va a formar una especie de cavidad que contiene principalmente la columna cervical, como puede verse en la imagen claramente, y la aponeurosis cervical media, ¿no? Que principalmente va a dar lugar a las celdas tanto tiroidea de la glándula tiroides y de otras estructuras muy relacionadas con la parte anterior del cuello, ¿no? Aponeurosis superficial. Reviste a ambos músculos esternocleidomastoideos, decíamos que se encuentra principalmente debajo del platisma. Se continúa hacia afuera y hacia atrás recubriendo al músculo trapecio, ¿no? Entonces se encuentra por encima del esternocleidomastoideo y atrás va a recubrir al trapecio principalmente, como vemos en esta imagen sacada del libro de Testi, ¿no? De anatomía descriptiva. Luego la aponeurosis media, que va a estar precisamente entre los músculos que habíamos hablado en la parte muscular, considerados de la región anterior, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, el esternotiroideo y el esternoioideo. Y vemos que entre ellos este tejido fibroso o esta aponeurosis va a formar una especie de capa o de compuerta músculo-fibrosa. Y entonces esta lámina o digamos esta pared va a formar una cavidad hacia atrás, ¿no? Que está recubriendo a la glándula tiroides y a la tráquea, ¿no? Que quedan por detrás precisamente. Luego tenemos la aponeurosis profunda, que habíamos dicho que principalmente se va a encargar, y aquí la tenemos un poquito en color amarillo,
de encerrar, ¿no?, a los músculos prevertebrales. Si estuviéramos hablando de la parte posterior de la cabeza, tendríamos que hablar de los músculos que están pegados a la columna vertebral, pero se los estudia precisamente más en columna que en cuello. Pero acá está su volumen y estos músculos tienen bastante masa, ¿no? Y cuerpos musculares que no lo vamos a detallar ahora, pero lo que está rodeando en la parte anterior son los músculos largos del cuello, recto lateral de la cabeza, que también los habíamos visto, ¿no? Nótese que entre estas celdas de la glándula tiroidea, que pertenece más a la aponeurosis media, y entre la aponeurosis, la cavidad que forma la aponeurosis profunda, aquí representada en un naranja, tenemos al paquete vasculonervioso, ¿no?, encerrado en una vaina. A esta vaina precisamente se le llama vaina carotidia, ¿no?, por encontrarse principalmente la arteria carotidia, pero juntamente con ella se encuentra la vena yugular interna y también las ramas nerviosas, ¿no? Principalmente el nervio vago. Aquí a la imagen de la izquierda podemos verlo en pieza cadavérica, precisamente, ¿no?, a la vaina que aquí está cortada o disecada, la vaina carotidia. Aquí dentro vemos principalmente el vaso carotidio. Y más al fondo, si incidiéramos aquí un poquito, se ve, ¿no?, algo del nervio vago. No vemos muy claramente a la vena, aunque aquí hay parte de la vena yugular interna. Fascia bucofaringea. Algunos textos toman en cuenta esta formación o este compartimiento, pero simplemente tenemos que aclarar que según el estudio que hemos hecho previamente de las aponeurosis, esto corresponde a la aponeurosis media, por si acaso, ¿no? Solo que algunos anatomistas, especialmente en la escuela europea, que ha sido muy difundida, sobre todo hace 2 siglos, ¿no?, en el siglo XIX ha sido muy difundida por los anatomistas franceses. Posteriormente, como vamos a ver en accesos quirúrgicos, y ha tenido otro concepto o ha sido concebido desde otro punto de vista por los anatomistas, sobre todo rusos, sobre todo estas diferencias teóricas, digamos, o de disposición, o de tomar en cuenta las aponeurosis principales, que son la superficial, la media y la profunda, como bases para formar todas las celdas. Para algunos cirujanos, más que anatomistas, tienen otras connotaciones, ¿no?, o se dividen en celdas independientes. Tal es así que en otros textos, la fascia bucofaringea, que la tenemos aquí, por ejemplo, en el gráfico pintado en verde, precisamente va a ser aquel tejido fibroso que está recubriendo a la faringe y al esófago. Otros simplemente lo toman como una formación o como una dependencia de la fascia cervical media, pero muchos cirujanos prefieren tomarla como una estructura aparte, debido a los accesos quirúrgicos que se realizan, y precisamente se distingue esta capa fibrosa de manera que está separada, ¿no?, o que es una estructura independiente a la fascia prevertebral, ¿no?, o también llamada, como lo hemos estudiado nosotros, en fascia cervical profunda. Arterias del cuello, ¿no? Tenemos los grandes vasos que surgen ahí, precisamente tienen mucha relación con el callado aórtico. Y precisamente de este callado o arco aórtico vamos a tener el tronco brachiocefálico derecho, que lo vemos aquí bastante claramente. Es una de las estructuras anatómicas muy voluminosos, uno de los vasos muy voluminosos, después obviamente del tamaño y el diámetro de lo que es la arteria aorta. Y tenemos al lado izquierdo la subclavia y la carótida primitiva, ¿no?, que las vemos aquí también claramente graficadas en la figura de la derecha.
La carótida común, vamos a hacer un simple repaso, ¿no?, de anatomía descriptiva básica. Ah, una vez formadas ambas lados, ¿no? El derecho sale del tronco brachiocefálico y el izquierdo sale directamente del callado aórtico, van a subdividirse a su vez en carótida interna y carótida externa. La carótida interna es la que va a, sobre todo, penetrar directamente en el encéfalo, subiendo casi por uno de los agujeros del hueso occipital. Y la carótida externa va a formar muchas arterias de la región facial y craneal lateral, ¿no? Y también va a dar ramos como vemos acá, a la glándula tiroides, a los músculos y a las estructuras linguales, a la fascia superficial de la región mentoniana. Se va a distribuir entonces por estas regiones. Nótese que la arteria vertebral es una rama de la subclavia, ¿no? Y asciende directamente por los agujeros vertebrales que ya hemos visto al hablar de estructura ósea. La carótida común, entonces, aparte de dividirse en interna y externa, tiene ramos como la tiroidea superior, la lingual, la facial, la occipital, la auricular posterior y la faringea ascendente, ¿no? Como colaterales. Estas, sobre todo, que están acá para aclarar, sobre todo provienen o son colaterales de la carótida externa. Subclavia, ¿no? Decíamos, ¿no? La vertebral, que ya lo hemos visto en el anterior cuadro. Acá tenemos el ramito de origen de la subclavia. Y luego tenemos que al parecer esto es inconstante, ¿no? Pero en algunas piezas cadavéricas puede surgir de un tronco común y conocido como tiro cervical, porque da ramos a la glándula tiroidea, luego da ramos a los músculos del cuello, sobre todo los escalenos, que ya los hemos estudiado también. La arteria supraescapular, la cervical profunda, la transversa del cuello y sus ramas, y la supraescapular van a ser también ramas colaterales de esta arteria. Venas del cuello, ¿no? Existen aquí las venas más voluminosas también de la economía corporal, y de hecho forman un sistema bastante complejo, ¿no? Tenemos a la yugular externa, por ejemplo, que es más superficial y se encuentra mucho más antes que el esternocleidomastoideo. Luego tenemos a la yugular interna, que se encuentra subyacente a este músculo mencionado. Y luego una serie de anastomosis que van a formar las venas faciales, aquí que ascienden por el mentón y se van a la región facial. Las occipitales, que van por detrás de confluyen y drenan los territorios occipitales o occipitotemporales. Vertebrales, que acompañan a las arterias del mismo nombre. Faringeas, también acompañan a las arterias del mismo nombre. Tiroidea media, esternocleidomastoideo. Laringea superior y subclavia, que corresponden a los nombres de sus arterias satélites. Aquí no tenemos tantos detalles, pero podemos verlo sobre todo en la imagen de derecha, a la subclavia, que está acá, en esta parte, y a la esternocleidomastoidea, ¿no? que se encuentra subyacente a este músculo y lo nutre o drena la sangre no oxigenada por la parte profunda, por la cara profunda. Finalmente tenemos los nervios del cuello, que no vamos a ahondar en muchos detalles, y quizás hablemos de algunos cuidados que hay que tener en los accesos quirúrgicos, lógicamente, que van a estar los nervios craneales en la región cervical, como el glosofaringeo, nomenopar, el nervio vago, que habíamos visto que está en el paquete carotidio o vaina carotidia, el accesorio, que principalmente es un nervio motor, onceavo par, y el hipogloso, ¿no? Que como indica su nombre, va a formar sobre todo la parte motora, o va a inervar la acción motora de la lengua. Y tenemos ahí conjuntamente el plexo cervical, los troncos primarios del plexo cervical y la cadena simpática cervical, que corresponde al sistema nervioso. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Nos vemos para los accesos de la región cervical o accesos a la región del cuello.